En este capítulo veremos las complicaciones de la colelitiasis, específicamente la colecistitis, y en nuestra competencia estará saber distinguir una colecistitis de un cólico biliar complicado, poder explicar lo más sencillamente posible la fisiopatología al paciente, especialmente las posibles complicaciones que puedan suceder para que el paciente pueda decidir el tratamiento quirúrgico que es definitivo. En estas imágenes podemos observar la vía biliar extrahepática, hepático derecho, hepático izquierdo, el hepático común, conducto cístico y finalmente el colédoco. Así también podemos observar diferentes posiciones de la vía biliar, como desemboca específicamente el conducto cístico, y de ahí que se imaginarán, después de una inflamación, prácticamente la anatomía de la vía biliar extrahepática se desvirtúa, y de ahí que tenemos bastantes complicaciones durante un tratamiento quirúrgico de la vesícula biliar. Una de ellas, la más fatal, la lesión de la vía biliar. Sin más preámbulo, diremos que la colecistitis aguda no es más que la inflamación de la vesícula biliar. Es una emergencia abdominal muy frecuente en la consulta diaria, en la hospitalización y por supuesto en el tratamiento quirúrgico. Y como ya habíamos visto que la colelitiasis es muy frecuente en el sexo femenino, tomando en cuenta los riesgos o las Fs que habíamos visto en el anterior capítulo, por lo tanto la colecistitis también va a ser frecuente en el sexo femenino, especialmente en la edad media. Dependiendo de la presencia o no de cálculos, lo clasificamos en colecistitis alitiásica, aquella que tiene una inflamación de la vesícula sin presencia de cálculos, o una colecistitis litiásica, que es la más frecuente cuando existe la inflamación de la vesícula biliar con presencia de cálculos o litos. Dependiendo del tiempo de los episodios de la presentación del cuadro clínico, puede ser una colecistitis aguda, cuando es el primer episodio de dolor. Aquí hay que saber diferenciar del cólico biliar prolongado, o puede ser una colecistitis crónica, cuando ya sucede el segundo episodio de dolor, indiferentemente del tiempo de aparición. Sin embargo, el diagnóstico más certero sería una colecistitis crónica reagudizada. Por lo tanto, la colecistitis aguda aparece como respuesta a tres tipos de agresiones: la estasis biliar, la infección bacteriana de la bilis y por supuesto la isquemia. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta, que en el 90% de los casos de la colecistitis aguda es una complicación de la colelitiasis, y solamente el 10% de pacientes puede cursar con colecistitis alitiásica o sin presencia de cálculos. La estasis vesicular puede estar asociada a un ayuno prolongado, y el principal microorganismo responsable en una colecistitis aguda es la Escherichia coli, seguido de otras enterobacterias como la Klebsiella y Streptococcus fecalis. En lo que respecta a la agresión isquémica, sucede especialmente en pacientes diabéticos. Entonces, en la fisiopatología, como habíamos visto que la colecistitis es una respuesta a las tres agresiones, primero ocurre éstasis de la bilis, por supuesto, a la ausencia de la contracción regular que está estimulada a la vesícula por la colecistoquilina y la motilina, que es liberada por ciertos productos de la digestión, en este caso colecistoquinéticos, por lo que como resultado de esa éstasis sucede una máxima concentración de bilis. Por lo tanto, a mayor tiempo
de mayor concentración de la bilis, se convierte en un líquido viscoso conocido como sedimento o vaso biliar, que se puede detectar durante un estudio ecográfico. Este sedimento o lodo biliar puede producir una obstrucción de la salida de la vesícula, lo que resulta como consecuencia edema de la pared de la vesícula, seguido de una obstrucción linfática. Con esto aumenta lo que es el edema. A medida que va presionando los vasos, en este caso venosos, aumenta el éstasis venoso, comprime la irrigación arterial, produciendo una isquemia y finalmente una necrosis. La misma éstasis de la bilis en la vesícula la hace más susceptible a la proliferación de bacterias y además una posible invasión bacteriana a la pared de la vesícula. Y ahí veremos nosotros ecográficamente lo que se llama una vesícula con doble halo, que nos está indicando una pericolecistitis. Y según nuestra competencia es saber reconocer una colecistitis aguda. Debemos indicar que es una manifestación clínica o se manifiesta solamente en el 25% por primera vez. Sin embargo, pueden estar entre los antecedentes de cada uno de los pacientes, episodios de dispepsia o finalmente de cólicos biliares. El signo más importante en este cuadro clínico es la presencia del dolor, con una localización en la zona vesicular, en el epicondrio derecho, que irradia hacia dorso, hacia el hombro derecho, es de tipo cólico, espasmódico y de tipo opresivo, y puede ser muy intenso cuando está comprometiendo al peritoneo. Algo muy importante, que el dolor puede comenzar después de la ingesta de alimentos colecistoquinéticos. Por lo tanto, va a ser importante caracterizar el dolor, que va a ser uno de los signos más importantes en la colecistitis aguda, ya que debemos saber distinguir especialmente de un cólico biliar y en algunas ocasiones de una pancreatitis aguda, entre otras patologías. Y algo muy importante es que si algo no encuadra en nuestro diagnóstico presuntivo, será necesario volver a realizar la evaluación según el protocolo que sabemos de evaluación a un paciente quirúrgico abdominal. Entonces tenemos el signo de Ornett-Norbert, que es la irradiación del dolor hacia el hombro derecho, el signo del redondo, cuando nosotros realizamos una palpación en el punto vesicular, la irradiación va hacia el ombligo. Muy característico en una colecistitis, la presencia de náuseas y vómitos. Los vómitos de inicio son de tipo gástricos o biliosos de inicio, o después se tornan biliosos. Algo que nos llama la atención para corroborar nuestro diagnóstico es que después del acceso al vómito, el dolor cesa relativamente. Es por eso que muchos de nuestros pacientes se provocan el vómito. La ictericia puede estar presente en un 10%, sin embargo, no siempre indica una obstrucción de la vía biliar. Continuando nuestra evaluación, al examen físico, a una simple inspección, el paciente va a estar inquieto por el dolor y las escleras, como habíamos indicado, pueden estar subictéricas o ictéricas. Sin embargo, algo para tomar en cuenta, que no siempre es característico de una obstrucción. A la auscultación no nos da muchos datos para corroborar nuestro diagnóstico, sin embargo, a una percusión, dolor en región de epicondrio derecho.
Si tenemos un paciente con un dolor de tipo cólico, espasmódico, localizado en el epicóndilo derecho, en el punto vesicular, quizá hacia el hombro derecho, después de alimentos colecistoquinéticos, seguido de náuseas, vómitos biliosos, por supuesto que nuestro diagnóstico presuntivo será una colecistitis aguda o también un cólico biliar. El tiempo va a ser muy importante. Primero, que va a tener que ser más de 6 horas, que no cede a un tratamiento médico y que además existe la presencia de cálculos o episodios del mismo dolor de larga data. Por lo tanto, la palpación va a estar dirigida a buscar el signo de Murphy, que nos está indicando una inflamación de la vesícula biliar. Para realizar el signo de Murphy, nosotros hacemos una palpación lenta, profunda, en epicondrio derecho y pedimos al paciente que inspire. Por lo tanto, a medida que va inspirando, baja el diafragma, empuja el hígado y, por supuesto, juntamente con la vesícula, se topa con el peritoneo, lo que causa bastante dolor. Por lo tanto, el paciente bruscamente deja de inspirar, lo que nos está indicando que el signo de Murphy es positivo. También a una palpación profunda se puede palpar la vesícula, que nos está indicando que está distendida. Y por supuesto, como habíamos indicado, en caso de que esté muy próximo o topándose con el peritoneo, el signo de Bloomberg estará positivo. Lo que tiene que llamarnos la atención, que es más probable de que exista ya una complicación de la misma colecistitis, como es un hidrops vesicular o una vesícula hidrópica distendida, o finalmente es un plastrón vesicular y en el peor de los casos, un empiema vesicular. PAC. Si ya contamos con el laboratorio, el 75% va a presentar una leucocistosis mayor a 10.000 con una desviación a la izquierda, que nos está indicando ya una infección. El 25% presenta una hiperbilirubinemia y, como ya habíamos indicado, no siempre implica que sea una obstrucción de la vía biliar principal. El 40% de los pacientes puede presentar una elevación de las transaminasas y el 15% una elevación de la fosfatasa alcalina, por supuesto, sin obstrucción. Y el diagnóstico por imágenes, en este caso la ecografía abdominal como el método más selectivo, ya que no tiene contraindicaciones, y además nos ayudará a definir o a diferenciar un cólico biliar de una colecistitis aguda, porque recordemos que ambos pueden cursar con un cuadro clínico parecido. En una colecistitis aguda vamos a poder presenciar o se va a evidenciar con una ecografía abdominal el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar más de 3 milímetros. Se va a poder observar la presencia de vaso biliar o cálculos, además su localización, su ubicación, la cantidad y además los datos del colédoco, en este caso el diámetro y la probable presencia de litos. Además de que nos servirá para poder evaluar el parénquima del hígado. Y aquí algunos ejemplos de una colecistitis aguda. Como podemos observar, la pared que una colelitiasis es totalmente fina, ¿verdad? Aquí podemos observar que está totalmente engrosada y además el contenido no es homogéneo. Tenemos la presencia de lodo o vaso biliar. En esta otra imagen podemos observar la pared totalmente engrosada con líquido
dentro de la pared de la vesícula. Esta ya es una pericolecistitis además. Y por supuesto la presencia de una imagen ecogénica que proyecta una sombra acústica, barro biliar, si pueden observar. Y por supuesto seguramente no se mueve con la gravedad, lo que nos está indicando que es un cálculo enclavado en cuello o infundíbulo. Por lo tanto, estas dos imágenes nos están indicando que el paciente está cursando con una colecistitis aguda, en este caso litiásica, y acá con presencia de lodo biliar. De la misma forma, podemos observar una vesícula totalmente con paredes engrosadas y podemos observar por ahí una imagen ecogénica con sombra acústica y es más probable que esté un cálculo enclavado, lo que nos está indicando que esta es una colecistitis aguda. De la misma forma, tenemos una vesícula con paredes totalmente engrosadas, si pueden observar, líneas en la pared de la vesícula, ese color oscuro es presencia de líquido. Esta es una vesícula en doble halo o con una pericolecistitis. La imagen ecogénica y la sombra acústica. Imagen ecogénica y la sombra acústica. El engrosamiento de la pared de la vesícula nos está indicando que ya existe una colecistitis aguda. Esta imagen es mucho más ilustrativa, como pueden observar, líneas en la pared de la vesícula, totalmente engrosada, con líquido dentro de la pared. Una pericolecistitis. Además, una imagen ecogénica, la sombra acústica, que nos está evidenciando la presencia de un cálculo. Además, el ecografista nos está indicando que el cálculo está impactado en el cuello. A diferencia de las otras imágenes, o la única diferencia de las otras imágenes, podemos observar la vesícula en doble halo, con líquido perivesicular, paredes totalmente engrosadas, algo de lodo biliar. Sin embargo, no existe cálculo en la vesícula biliar. Esta es una imagen típica de una colecistitis alitiásica. A diferencia de las otras imágenes, como podemos observar, tenemos una vesícula con paredes relativamente delgadas, o en esta totalmente delgada. Sin embargo, tenemos la imagen ecogénica en esta ecografía y las otras imágenes también ecogénicas. Sin embargo, no reúne los otros dos criterios para que nosotros podamos definir que se trata de cálculos en la vesícula biliar. ¿Cuáles son? Que no proyecta sombra acústica, y además no se desplazan a la gravedad o con la gravedad. Estos son pólipos vesiculares.